Después de las matemáticas y de la química, la medicina fue la ciencia que más atrajo a los musulmanes. Esta cultura tomó varios de los conocimientos de los griegos y persas, tomando como referencia a grandes personalidades de la materia como Galeno o Hipócrates. Sin duda alguna, los avances de los musulmanes en esta ciencia funcionaron como principal estímulo de la medicina renacentista. El Islam conoce a uno de sus filósofos más grandes y médicos más famosos con el nombre de Abu Ali al-Husayn ibn Sina, mejor conocido como Avicena. Este médico fue el primero en distinguir la pleuresia, la mediastinitis y el absceso sufrénico, y en describir correctamente la anatomía del ojo humano. También descubrió los síntomas de la diabetes, la contagiosidad de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, incorporando así los periodos de cuarentena, y describió las dos formas de parálisis faciales, entre otros descubrimientos. Este médico reunió los aportes hechos por los musulmanes en su canon de medicina. Esta obra se basa en una combinación de su propia experiencia personal de medicina islámica medieval, de los escritos de Galeno, Suyuta y Charaka, así como de la antigua medicina persa y árabe. Esta enciclopedia trata de medicina general, de medicamentos, de enfermedades que afectan a todas las partes del cuerpo, de la cabeza a los pies, de patología especial y farmacopea. El canon se considera uno de los libros más famosos de la historia de la medicina. Muchas de las enfermedades de la sociedad islámica tenían que ver con los ojos. Esto fue motivación suficiente para que esta cultura avance más que nada en el área de oftalmología y óptica. El considerado padre de la óptica, más conocido como Alhazen, fue el primero en describir el ojo humano. Dio también una explicación de la visión binocular. Estudió cuidadosamente los fenómenos de reflexión y refracción y, haciendo experiencias con segmentos esféricos o curvos, se aproximó al descubrimiento del fenómeno del poder aumentativo de los lentes. Su principal tratado sobre el tema es el Kitab al-Manazir, o libro de la óptica. Otro oculista musulmán, al-Ghafiqi, fue el autor del Kitab al-Murshid fil Kul, o guía del oculista, e inventor de las gafas, cuyo nombre se debe a él. En la rama de la farmacología, uno de los médicos más reconocidos en este área es Ibn al-Baitar, autor de una farmacopedia traducida como colección de medicamentos simples. Reunió plantas y drogas recogidas del litoral mediterráneo y describió más de 1400 clases de productos medicinales, comparándolos con las referencias dadas por más de 150 autores antiguos. Además de las personalidades ya nombradas, hubo otros musulmanes que avanzaron en la investigación de la medicina. Abu Bakr Muhammad al-Razi, famoso con el nombre de Rasés, fue autor de más de 200 tratados médicos e impulsó normas de higiene para los pacientes. Fue el primero en utilizar hilo de sutura y algodón para los vendajes y en describir y diferenciar la viruela y el sarampión. Abul Qasim al-Sarawi o Abul Qasis, considerado el padre de la cirugía, fue uno de los más grandes cirujanos del Islam y uno de los más importantes de la Europa medieval. Su obra más destacada es el Al-Tahrif, una obra de 30 volúmenes sobre la práctica médica, donde recopiló todo el conocimiento médico y farmacéutico de la época. Abul Qasis desarrolló más de 200 instrumentos quirúrgicos, muchos de los cuales se usan en la actualidad. Por ejemplo, el forceps para extracción de fetos muertos, el catgut, el bisturí, la cureta, el retractor, la cuchara quirúrgica, la sonda, el gancho quirúrgico y el espéculo, entre otros. Averroes fue el primero en explicar la función de la retina y en reconocer que un ataque de viruela confiere una inmunidad subsiguiente. Su enciclopedia médica, Kitab al-Kuliat fi al-Tibb, se compone de 7 volúmenes que tratan respectivamente de anatomía, diagnosis, fisiología, higiene, materia médica, patología y terapéutica. Ibn Sur o Abenzoar fue autor de 17 obras de medicina. El más conocido es su manual que describe por primera vez el absceso de pericardio. Se recomienda la traqueotomía y la alimentación artificial del esófago. Es uno de los primeros médicos en dar la noticia sobre el ácaro que produce la sarna. Los hospitales y sanatorios mentales fueron también inventos musulmanes. El primer hospital se creó en la ciudad de Damasco, Siria, en el año 707 d.C. Estos eran lugares muy higiénicos y espaciosos, donde circulaba el aire y el agua corriente. Estaban abiertos las 24 horas y no podían rechazar a ningún paciente. Contaban con baños, bibliotecas, mezquitas y huertas para plantas medicinales. También les daban dinero a los pacientes recuperados una vez que salían de allí
e incluso algunos médicos trabajaban sin cobrar nada. Se llegaron a redactar libros sobre la administración y orden de los hospitales. Por otro lado, en los sanatorios mentales se utilizaban técnicas como la musicoterapia para la recuperación de los pacientes. No cualquiera podía trabajar en estos centros médicos, sino que solo lo podían hacer aquellas personas que tengan un título, otorgado luego de estudiar y realizar exámenes, método que se sigue aplicando aún en la actualidad. Como vimos, la sociedad islámica ha sido muy importante en la medicina a lo largo del tiempo, y es importante conocer estos avances para en base a ello seguir progresando en el futuro.